Muy bien, buenos días. El día de ayer, Marquitos Puelles, un amigo muy querido, me mandó un video, ¿no? Él siempre me está mandando cosas. Está en las redes, siempre enviando mensajes y cosas interesantes, ¿no? El día de ayer mandaba un video de una presentación de la tecnología 5G. ¿Han oído hablar de la tecnología 5G? La tecnología 5G es una tecnología avanzada de sistemas, cierto, informáticos, de redes sociales. Principalmente, cierto, el 3G nos permitía ciertas características a través del celular, de comunicación, me explico, ya virtual. El 4G revolucionó, cierto, la tecnología trayendo nuevos ingredientes. Y el 5G, bueno, el 5G ya dicen, obviamente después van a venir más cosas, ¿no? Siempre sucede, que es el boom del boom del boom. O sea, pero no sé si va a ser así o no, pero quiero destacar el video que me mandaba Marcos y quien estaba presentando el programa 5G no era ninguno de los presentadores que presentan este tipo de tecnología, ¿no? No era Bill Gates, por ejemplo, que de Microsoft, o otros, ¿cierto?, de Apple, que siempre hacen como presentaciones gigantescas. No, era un presidente de la República. El presidente de la República era Sebastián Piñera, ¿no? Sebastián Piñera haciendo presentación a los empresarios en Chile, ¿no? Y a través de las redes sociales de la tecnología 5G. Y la pregunta es, ¿por qué un presidente de la actualidad hace una presentación con esas características? ¿Y por qué tiene este desplazamiento? Bueno, quizás porque Piñera es un empresario, ¿no? Y porque fue uno de los primeros que introdujo las tarjetas en Chile. Ya él tiene una infinidad de empresas que lo hizo multimillonario. Llegó a ser uno de los 10 más ricos en Latinoamérica. Y que la tecnología 5C iba a entrar a tu mente e incluso, cierto, iba a producir emociones en tu vida. Yo se lo puedo reenviar después si ustedes quieren escucharlo. Ahora, es interesante poder descubrir que aunque parece un chiste, es una realidad donde vemos varias cosas involucradas. En primer lugar, vemos cierto el poder político. Y el poder político, cierto, se mueve en forma orquestada. En estos días también Piñera, estoy hablando de mi país porque lo que conozco de la información pública, va a tener una reunión con, se llama, cierto, la dignataria de los derechos humanos. Tiene otro nombre técnico que así como rimbombante, ¿no? La primera o la suprema, no sé cómo, un nombre medio raro. Curiosamente, la presidenta mundial de los derechos humanos es Michelle Bachelet, que tiene cierto un liderazgo a nivel mundial, ya mayor que Piñera, porque Piñera gobierna solo en Chile. Curiosamente también esta mujer es de izquierda y él es de extrema derecha. Obviamente se habla de derechos humanos y todas esas cosas, pero vemos que hay una unidad en el poder político que está trabajando coordinadamente para algo que se llama nuevo orden. Nuevo orden. No se olviden, nuevo orden. ¿Está? La segunda cosa que nosotros vemos en esto es la tecnología, junto con el presidente. Y esto de la tecnología tiene una connotación profética, tiene una connotación de mensaje, tiene una connotación, cierto, de control mental, de control ideológico, ¿ya? Entonces se une el poder político con la tecnología para producir, cierto, un control que en forma experimental
ha venido a través de las vacunas. ¿Ya? La gente, obviamente, es aquí donde se va a polarizar la cosa entre los que creen y no creen, entre los que dicen que esto es una locura y otros que dicen que no es una locura, entre los que dicen pero esto es muy bueno y ya están los retrógradas medievales, ciertos religiosos, que a todos les ven una señal apocalíptica. Sin embargo, mi impresión personal es que estamos viviendo tiempos de mucha oscuridad, de tanta oscuridad, que nosotros tenemos que despertarnos, ¿cierto?, a poder buscar y hacer y actuar de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Cuál es nuestro rol en medio de esta generación? La búsqueda incansable del Señor, la búsqueda, cierto, de Dios, marchar en obediencia, actuar, cierto, en en un deseo profundo del corazón de querer hacer su voluntad y de querer ver cambios, de querer creer que podemos ser protagonistas y creer que podemos realmente ser parte de la historia que Dios quiere escribir en este tiempo de oscuridad. Creo que en ningún otro tiempo de la historia se aplica más la palabra que somos luz en medio de un mundo de tinieblas. Lamentablemente, quizás yo estoy equivocado, también vemos que la iglesia está en un campo de oscuridad. Y cosas están saliendo a la luz y cambios están habiendo, ¿no? Yo ayer miraba un video de Stevie Joshua, que murió hace poquito, hace unos días atrás, que yo les mencioné atrás, ¿no? Y claro, había mucho ataque hacia su vida por sus características de ser uno de los millonarios más grandes en África, y ya obviamente por el ministerio gigantesco que tenía hasta un avión, parece particular, y obviamente eso llevaba a cuestionar si el mover del Espíritu del Señor era realmente de Dios o era manipulación. Bueno, como yo soy engañable, yo miraba en las redes sociales, yo miraba como, ¿verdad? Gente realmente endemoniada, no sé si era show o no era show, era demasiado, o sea, no, de ver los milagros, porque los televisaban todos los milagros. No creo que haya sido tanto, pero no sé, bueno, yo no me voy a meter. Entonces, obviamente, ¿dónde viene la oscuridad? El Señor lo que está haciendo aquí, yo no, sino que está en la mente, precisamente en lo que nosotros concluimos, racionalizamos y no buscamos a Dios. No buscamos, cierto, poder llevar la verdad de Dios. También, por ejemplo, la separación de, y ahora voy a mencionarlo, ya no me interesa, Guillermo Maldonado y su esposa, ¿ya? Están en el proceso de divorcio, no sé si ya se divorciaron. Una mega iglesia, ¿no? Y dentro de este proceso de divorcio, ¿no? Empiezan a salir los pañitos al sol. Y una infinidad de youtubers evangélicos, porque están los youtubers evangélicos, ¿no? Están los super youtubers evangélicos y que te empiezan a mostrar los videos de todos los males que Guillermo Maldonado tenía, con profecías que no se cumplieron, con la teología de la prosperidad, ¿cierto? Y pero estoy hablando de miles de personas. Y de hecho, de influencia, hasta el Trump estuvo en la iglesia de él. Me explico, poder político. Y nuevamente eso lleva a una confusión, porque la gente se pone a pelear, se pone a discutir, sí o no, buscamos el Evangelio Santo y nuevamente cae en un manto de confusión. Entonces, es solo dos ejemplos que yo les quiero poner, ¿cierto?, de la realidad mundial que nosotros estamos viviendo. ¿Ya? Es posible que nosotros como ministerio, como base, vamos a sufrir cambios. ¿Ya? Y ojalá los suframos, ojalá los vivamos, cambios positivos. Yo lo vengo diciendo desde el año pasado, ya la historia desde que comenzó la pandemia nunca más volverá a ser igual.
Y creo que Dios prueba el corazón. Dios está probando nuestras mentes, nuestros corazones, para descubrir el grado de compromiso que hay, el grado de lealtad al Señor, el grado cierto de, ok, yo voy a hacer una cruzada, pero tengo que oír la voz de Dios. O sea, si quiero que la cruzada trascienda, si quiero que la cruzada tenga un impacto espiritual sobre un mundo en oscuridad, sobre el mundo que estamos viviendo, necesito buscar al Señor. Necesito, cierto, dar pasos guiados por el Espíritu porque estamos en oscuridad, ¿no? Estamos viviendo un tiempo, insisto, y valga la redundancia, de oscuridad. Si no, va a ser una cruzada más. Y yo he visto personas que trabajan en ministerios, he visto personas que ministran el Evangelio, he visto personas que van al mundo como un Guillermo Maldonado, sin el afán de juzgarle, para eso están los youtubers, un Stevie Joshua, ¿no? Donde cierto hay criterios espirituales en los cuales tú sí puedes ver el mover del Señor, pero también pueden haber criterios humanistas carnales, donde el sistema del mundo se mete dentro de la iglesia y se mete dentro de Jocum y se mete dentro de nuestras vidas. Y yo oro al Señor para que venga, cierto, una revelación sobre nuestra vida. Cuando nosotros miramos lo que estaba sucediendo con Éfeso, Éfeso estaba bajo un manto de oscuridad. Éfeso no tenía iglesias establecidas. Ya Éfeso estaba bajo un manto de hechicería, bajo un manto de brujería, bajo un manto de religiosidad que tenía el corazón endurecido de los religiosos. Ahora, eso es lo que hablábamos el día de ayer, ¿no? El corazón, si tú no estabas, el corazón endurecido, religioso, cierto, de las personas, eh, hace pensar que el religioso no sabe que tiene el corazón endurecido. Hace pensar que el religioso no tiene conciencia de la dureza del corazón. O sea, sigue hábitos y costumbres que diría el apóstol Pablo cuando enseñaría las epístolas, que son tradiciones. Jesucristo también lo va a decir. Tradiciones de hombres. Tradiciones religiosas que parecen espirituales, pero que son parte del sistema de tinieblas, de oscuridad, que se ciñe sobre la humanidad. No soy profeta ni hijo de profeta, porque mi papá no era profeta. Pero una cosa sí puedo observar, que el engaño de oscuridad del mundo, como el 5G y todas esas cosas, está llevando a construir una iglesia apóstata, una iglesia que está perdida y que se pierde. Se puede perder en la tecnología, se puede perder en el control del poder. Y nos lleva a nosotros, sin darnos cuenta, por ese camino. Entonces, para poder, entonces, ¿qué hago? Pues no me doy cuenta, tengo el corazón endurecido, estoy mal, ¿ya? Pues yo a veces no me doy cuenta. Hoy recién cantábamos esta canción, ¿no? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, ¿tá? Y sé que es tu fidelidad, ¿tá? Y esa fidelidad es la que me lleva a comprender, la que me lleva a ver más allá de lo que puedo imaginar, o sea, en el sentido de que el quebrantamiento y la humillación
me pueden llevar a descubrir lo que verdaderamente hay en mi corazón. Humillación. Ya, ah, el hacer más que el ser. Al revés, el ser más que el hacer. El ser más que el hacer. El ser más que el hacer. O sea, en el ser descubrimos la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Pablo? Y esto es lo último que yo quiero destacar y lo tercero, cierto, de los tres puntos, ¿no? Es que Pablo no, él discierne porque él tiene una relación con Dios y una relación correcta y sana con Dios. Él no tiene una relación religiosa con Dios. Él no tiene una relación mística con Dios. Entonces, él discierne que obviamente la religiosidad de una sinagoga es parte del sistema del mundo. Es parte de lo que Jesús mismo diría, y lo leímos ayer, generación de víboras. Y al ver que es parte del sistema del mundo, sale del sistema religioso. Salió del sistema religioso, ¿cierto? Para encontrar una estrategia, podríamos decir una estrategia evangelística, una estrategia práctica. Y esta estrategia práctica, ¿cierto? Tiene como objetivo afectar el mundo religioso, porque ya no solamente el mundo necesita ser afectado, sino que el mundo religioso necesita ser afectado. Y hay una nueva generación que tiene que levantarse llena del Espíritu Santo, con una mentalidad sana que pueda afectar el mundo religioso, que pueda transformar el mundo religioso, que dé un testimonio espiritual como Pablo lo dio, porque a pesar de que el mundo religioso estaba endurecido, habían 12 personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Lo que estamos viendo de Efesios capítulo 19. Entonces, la estrategia es salir de la iglesia. Estoy hablando en el plano físico, de salir de la sinagoga e irse a un lugar que los criterios religiosos de la época podría ser pagano, un tal tirano. ¿Ya? Esta escuela, que es lo último que yo quiero destacar, la escuela de un tal llamado tirano, leamos para coordinarnos, ¿no? Hechos capítulo 19, versículo 9 al 11. Hechos capítulo 19, versículo 9 al 11. Es curioso, ¿no? Porque hay dos elementos en la vida de Pablo que dan testimonio de que su doctrina, que la enseñanza que él tenía era una sana doctrina. En primer lugar, cierto, nosotros vemos que el criterio de Pablo venía acompañado por enseñanza y por milagros. Enseñanzas y milagros. Él no se centró en criticar a los judíos, ¿me entienden? No se centró
en hacer una crítica ya sobre el paganismo propiamente tal, sino que su propia vida de poder, de autoridad, demostraban que lo que él enseñaba era real. El mundo en ese momento, cierto, estaba en crisis. Había un mercado religioso, no un mercado religioso que traía confusión, igual que hoy. Mercado religioso que trae confusión. Ellos no creían a la palabra de Pablo y maldecían, cierto, el ministerio de Pablo. ¿Tá? Los religiosos, esto dice el texto bíblico, no lo digo yo, maldecían el ministerio de Pablo. Pablo se retrae, se va a una escuela de unos llamados tiranos, cierto, es una escuela desconocida, pero está por espacio de 2 años y hay 3 testimonios de que realmente lo que Pablo hizo era correcto. En primer lugar, cierto, el poder de convocatoria que él tenía. El poder de convocatoria que Pablo tenía era la confirmación de lo que la iglesia del Señor había profetizado sobre Pablo propiamente tal. No era algo personal de él. ¿Ya? Las escrituras daban testimonio que cuando él se convierte y va un tal, ¿se acuerdan? Ananías a orar y Dios le dice a Ananías, mira que a este lo tengo para anunciar el evangelio a los gentiles. Luego la iglesia en Antioquía lo unge por palabra profética, algo sobrenatural, había profetas y apóstoles, no hay en Hechos capítulo 11 o Hechos capítulo 13, ya no me acuerdo, cuando dicen apártenme a Saulo ya Bernabé para el evangelio para lo cual lo he llamado, algo sobrenatural. Entonces había una evidencia práctica. ¿Por qué? Porque en la sinagoga jamás iba a poder cumplir su ministerio. Porque una sinagoga jamás iba a negar a los gentiles. Si tú no puedes cumplir tu ministerio en este contexto, Dios te va a llevar a otro contexto. Si tú no puedes cumplir el ministerio dentro de estas 4 paredes, Dios va a ensanchar el sitio de tu territorio. Dios te va a llevar a otro lugar. Y es proporcional al llamado que tú tenés. ¿Cuál es el llamado que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Hacia dónde Dios te va a llevar? Cuando Dios me habla de ir a las naciones, no, mi esposa estaba enojada conmigo y me quería crucificar. Salgo en uno de mis primeros viajes y ella me contó después, ¿no? Que ella está orando al Señor, peleando con Dios porque estaba sola con un bebé. Y el Señor le habló y el Señor le dice, prepárate porque tu marido va a viajar mucho. Estoy hablando hace 24 años atrás, 23 años atrás. ¿Tá? Ahora, yo no controlé, ni persuadí, ni manipulé la vida de Raquel. Pero para mí fue una confirmación de lo que Dios ya me había hablado el día que me convertí. Criterios que van demostrando que la obra de Dios se va extendiendo y que necesita ser extendida. Esto es parte de la estrategia. Si tú no te sientes parte de una preparación para algo, no tiene sentido.
están siendo preparadas para algo caen dentro de un círculo religioso. ¿Me entienden? Caen dentro de este círculo. Dios te llama a hacer cosas y Dios te prepara para hacer cosas. Dios te prepara para ir, ¿no? Pablo tiene una convicción profunda. Vean Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29. Ok, entonces nosotros vemos que dentro de una sinagoga, Pablo jamás iba a cumplir su ministerio. Y Pablo entiende, ¿cierto? Y Pablo llega a la conclusión de que realmente Dios quería establecer una iglesia universal. Una iglesia, ¿cierto? Donde no hubieran criterios culturales que impidieran el mover del Espíritu Santo. Me gustó esa palabra, ¿no? Donde no hubieran criterios culturales que impidieran el mover del Espíritu Santo. Son nuestros criterios culturales, son nuestros criterios religiosos los que pueden llevarnos a un ambiente de oscuridad. Nos pueden llevar a un ambiente cierto de iglesia en apostasía. No siendo consciente, yo insisto, la dureza es ausencia de conciencia. ¿Tá? Esa ausencia, yo, en mi caso personal, yo tengo que pasar por crisis. Soy tan duro que tengo que pasar por crisis para encontrar el quebrantamiento. Quizá a usted no le pasa eso, pero a mí yo tengo que pasar por crisis. Yo no paso a veces por crisis, sigo caminando en la rutina diaria. Y de pronto, prum, llego y me encuentro, porque yo soy una persona como media miedosa, cobarde a lo nuevo, a los desafíos modernos, nuevos, o sea, entrar a lo nuevo de Dios. Entonces, es mucho más fácil seguir las tradiciones de mis padres, ¿no? De hecho, ayer yo le decía a Yamil, pues Yamil decía, bueno, no vamos por aquí, tienen examen, ¿no? Y yo digo, sé misericordioso con los estudiantes, ¿no? Y él me escribe una frase que yo siempre uso, porque Raquel siempre está cambiando cosas en la escuela de estudio bíblico. Está innovando, ¿no? Está renovando. Y a mí no me gusta, a mí me gustan las tradiciones. Entonces, yo siempre le escribo a los chicos de estudios bíblicos, en mis tiempos se hacía de tal manera. En mis tiempos nosotros lo hacíamos de esta forma. En mis tiempos, ¿por qué? Porque es lo que me da seguridad y es lo que trajo avivamiento a mi vida. O sea, en mis tiempos la escuela de discipulado se manejaba de esta manera. En mis tiempos la escuela de consejería y la escuela de misiones se manejaba de esta manera. En mis tiempos, y el Yamil me escribe, en mis tiempos. ¿No? No, porque ahora el examen oral ha cambiado un montón, ya no son 9 libros que se pregunta, ya hay otras cosas, ¿me entiendes? Y entre cierto el mover del Espíritu Santo y caer en apostasía existe miedo. Existe miedo. Porque el 5G es innovación, ¿sí o no? ¿Es innovación o no es? Es tremendo. Pero también
por lo que dice el mismo incrédulo presidente de la República, esas mismas características que él describe, wow. Ahora bien, pero Dios quiere, cierto, que cumplamos el llamado que Él puso en nosotros. Y el llamado que Él puso en nosotros es, obviamente, no tener que quedarte tampoco en la sinagoga. Y yo no sé quién era este tirano. No tenemos ni idea. O sea, ya solo la palabra tirano te hace pensar, yo no me voy donde esté tirano, porque es un tirano. Pero Pablo se fue y estuvo 2 años con el tirano. ¿Por qué? Porque realmente el mismo mover que hubo con los discípulos de Juan, el mismo mover que Pablo quería dentro de la sinagoga, es el mismo mover que acontecía, ¿cierto?, dentro ah, de la escuela del tal tirano. No varía, no cambia, solo cambia la estrategia. Pero la enseñanza es la misma y el espíritu es el mismo. Cuando nosotros tenemos convicciones de las enseñanzas que tenemos, cuando tenemos convicciones del espíritu en el cual nos movemos, hay innovación, pero una innovación espiritual, una innovación de cambio, de ir a lugares donde tenemos miedo, pero como es el espíritu que nos mueve, lo hacemos. El espíritu, el mover de Dios, la riqueza de la vida íntima con el Señor, de un Dios activo. El hecho de que él haya estado en una escuela de un tal tirano, ¿me entiende? No impedía mover el Espíritu de Dios. Lo que él estaba buscando era una estrategia para llevar a cabo el Evangelio. Él no se estaba adaptando al sistema griego. Él no se estaba adaptando al sistema filosófico. Es distinto a cuando la iglesia cae en la apostasía. Él no estaba llevando el despacito a la iglesia. Despacito. No. ¿No para entender esto? No. Porque la gente dice, pero no, tenemos que alcanzar a los jóvenes. Entonces un día me invitan a predicar en mi denominación, ¿no? Que ya yo hace años que no estoy involucrada con mi denominación. Por allá, por la Florida, era un evento de jóvenes y amigos de mi iglesia, que a veces mantengo contacto todavía con los viejos amigos y me invitan, ¿no? Y mi iglesia es bien renovada, demasiado renovada. Y cuando yo llego, ¿no? Y estoy entrando, habían alquilado un centro cultural de Florida, no era iglesia. Y claro, yo voy entrando, me habían invitado a predicar y empiezo a escuchar desde afuera, ¿no? Y estaba a todo volumen en el auditorio y escuchaba y decía, yo nunca vi televisión porque es muy fome. Y es una serie de 31 minutos que ahora está a nivel mundial, ¿no? O sea, varios países, hasta en China, parece. Y eh, yo seguía caminando, estoy yendo al evento que realmente me invitaron a ir. Y claro, cuando yo llego, era un grupo de adolescentes y jóvenes, ya, bastante, ¿no? Y la idea era como, no sé, traer una enseñanza de no ver mucha televisión, pero la barra, hermano, no estaba ni ahí con eso. Solo estaban cantando, yo nunca vi televisión. Entonces, yo, cuando llegué allá, miré el mensaje que yo tenía y miré el espíritu en el cual estaban. Y yo decía, ¿qué hago? Yo transmito
lo que vengo a decir o me meto en la onda en la cual están. No estoy diciendo que era pecado lo que estaban haciendo, pero el espíritu era de mucha entretención. Tanta entretención que si me pongo espiritual, capaz que sea hasta aburrido. ¿Da para entender esto? No es que Pablo se está adaptando a los griegos, sino que está sucediendo la estrategia para que el sistema religioso no le impida. Pero para poder impactar a Éfeso, tú no podés conformarte con lo que Daniel Rebolledo enseña. Tú no podés conformarte con una base de Montevideo. No podés. No podés. Porque si no nos estancamos. Porque el sistema del mundo sigue avanzando. Comenzamos mirando el mover del Espíritu, ¿cierto? Con estos 12 discípulos de Juan el Bautista. Ahora, en la escuela del tal tirano, mira, podían hablar de Sócrates, podían hablar de Platón, podían hablar de Euclides y de cualquier filósofo, pero el mover de Cristo estaba allí. Con esto voy a terminar, pues se me fue la hora. No te apagues. Eh, Ahí, Hechos 19, versículo 12 y 13. Y con esto termino. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que Pablo llevó la escuela de lo sobrenatural al local de este tal tirano. Llevó la escuela de Dios. El sistema religioso no quiso la escuela de Dios. Y Pablo lo llevó donde tenía mayor libertad, no donde te controlaran. Porque puede existir una iglesia que quiere, cierto, impactar el mundo y se adapte al mundo. Pero no, lo que tenemos que llevar nosotros es la escuela de Dios. Nuevos tiempos, nuevas estrategias. Un lugar donde no hayan griegos ni judíos, donde no hayan hombre ni mujer. No estoy hablando de igualdad sexual, no me malentiendan. Ni del sistema transgénero, no me malentienda, ya no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, cierto, el conflicto de género que había en aquella época por el machismo. Ya Pablo está en contra del machismo ya religioso y empieza a ver un impacto con los milagros sobrenaturales, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, el Señor quiere una estrategia nueva para este tiempo. El Señor, a través del ejemplo de Pablo llegando a Éfeso, nos lleva a nosotros, a que ustedes que van a salir en cruzada, no tienen que conformarse a las cosas que hacían antes. Chicos, no tienen que pintarse la cara, porque por 20 o 40 años la gente de Jocún se pinta la cara. No tienen que hacer lo que siempre hicieron. Si Dios les pide que lo hagan, háganlo. Pero busca al Señor, busca al Señor, busca al Señor, busca nuevas enseñanzas. El lunes me presentaban ahí en Iquique, pues estoy en Iquique también, y decía el Gabo, que ahora es director, prácticamente está dirigiendo la base, los directores se tomaron un año sabático. Yo conocía a ese gurí, un hombre de Dios ahora, ¿no? Y decía, el tío Daniel enseña clases que nadie más enseña. Y por eso lo invitan a todas partes.
Pero todos ustedes, los que me están escuchando, tienen una gracia de Dios para hacer cosas, pero para moverse en el Espíritu, para hacer, la gente cante como tú cantas, no para que la gente baile como vos bailas, no para que la gente te siga en el ritmo, no, es porque la unción del Espíritu tiene una estrategia evangelística aún para los religiosos. Y hoy, más que nunca, estamos en el negocio de poder ser luz en medio de un mundo de oscuridad, porque no sabemos si el 5G va a ser un adelanto tecnológico beneficioso para la iglesia o perjudicial para la iglesia. No sabemos si las vacunas, yo me la puse, no soy antivacuna, pero trae tanta confusión. Hay gente que se la pone y hay gente que no se la pone. Confusión, confusión, confusión. Porque en un mundo de tinieblas, Satanás hace fiesta en medio de la confusión. Padre, queremos darte muchas gracias por tu fidelidad. Te adoramos porque somos tus hijos. ¿Cuántos de ustedes dan testimonio sobre el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio que es el Espíritu el que los guía, el que los lleva más allá de lo que pueden imaginar, que los lleva a lugares donde jamás